Mateo 5. El Sermón del Monte. A introducción al Sermón del Monte. 1. Jesús se prepara para enseñarle a sus discípulos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Viendo la multitud, la sección previa mencionó que le siguió mucha gente, que venían de muchas regiones diferentes. Mateo 4:25. En respuesta a esto, Jesús subió al monte. Y es erróneo pensar que Jesús subió al monte para alejarse de las multitudes. Es verdad que Jesús dio esta enseñanza a sus discípulos, pero este uso del término es probablemente amplio, incluyendo a muchos entre las multitudes que lo siguieron mencionadas en Mateo 4:25. Al final del Sermón del Monte, la gente en general escuchó su mensaje y se admiraba de su doctrina. Mateo 7:28. 2. Lucas dice que este material, en una ocasión diferente, fue hablado cuando estaba en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Lucas 6:17. Sin embargo, al empezar la enseñanza, Lucas escribe, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, Lucas 6:20. El sentido de esto es prácticamente igual al de Mateo, que este sermón fue hablado a los discípulos de Jesús, pero discípulos en un sentido amplio de aquellos que lo siguieron y escucharon, no en el sentido estricto de solo los 12. 3. Jesús no era de espíritu monástico, y no tenía dos doctrinas, una para muchos, otra para pocos, como Buda. Su mayor enseñanza era para el millón. Brace. 4. Una cripta o caverna hubiera estado fuera de todo carácter para un mensaje que sería publicado sobre los techos y predicado a toda criatura bajo el cielo. Spurgeon. B. Y sentándose, esta era la postura común para enseñar en esa cultura. Era acostumbrado a que el maestro se sentara y los oyentes estuvieran de pie. Y sentarse era la postura aceptada de los maestros de las sinagogas o la escuela. Lucas 4:20. Véase Mateo 13:2, 23:2, 24:3. Carson. 2. Ahora en el registro de Mateo, Jesús hablará y enseñará. Es Dios hablando, pero ya no a través de una personalidad humana inspirada como Jeremías o Isaías o Samuel. Ahora la verdad de Dios habló a través de la personalidad exacta de Dios. Se vinieron a él sus discípulos. De nuevo, esto probablemente tiene en mente un grupo más grande que los 12, los cuales hasta este punto no han sido presentados como grupo en este evangelio. Y él sube la colina para alejarse de las multitudes de abajo, y los discípulos, ahora un grupo considerable, se juntan alrededor de él. Otros pueden no haber sido excluidos, pero los discípulos son la audiencia propia. Brace. 2. Jesús comienza a enseñar. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y abriendo su boca, esto significa que Jesús usó su voz de una manera fuerte para enseñar a esta multitud. Habló con energía, proyectando sus pensamientos con seriedad. Y no es superfluo decir que, abriendo su boca les enseñaba, porque les había enseñado muchas veces cuando su boca estaba cerrada. Spurgeon. 2. Él comenzó a hablarles con libertad, para que la multitud pudiera escuchar. Paul, Jesucristo habló como un hombre con seriedad, enunció claramente y habló con voz alta. Alzó su voz como una trompeta y publicó la salvación por todas partes, como un hombre que tenía algo que decir que deseaba que su audiencia escuchara y sintiera. Spurgeon. 3. En griego, se usaba de una forma solemne, grave y digna. Fue usada, por ejemplo, en el dicho de un oráculo. Es el prefacio natural de un dicho importante. Barclay. B. Les enseñaba, diciendo. Lo que ellos escucharon fue un mensaje que por mucho tiempo ha sido reconocido como la suma de la enseñanza ética, de Jesús o de cualquiera. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice cómo vivir. Y se ha dicho que, si tomas todos los buenos consejos para cómo vivir expresados por cualquier filósofo, psiquiatra o consejero, sacas todas las tonterías y lo reduces a lo esencial, te quedarías con una pobre imitación de este gran mensaje de Jesús.
2. El Sermón del Monte a veces se considera la declaración del reino de Jesús. Los revolucionarios estadounidenses tuvieron su declaración de independencia. Carlos Marx tuvo su manifiesto comunista. Con este mensaje, Jesús declaró de qué se trata su reino. 3. Presenta una agenda radicalmente diferente de lo que la nación de Israel esperaba del Mesías. No presenta las bendiciones políticas o materiales del reinado del Mesías. En cambio, expresa las implicaciones espirituales del reinado de Jesús en nuestras vidas. Este gran mensaje nos dice cómo viviremos cuando Jesús sea nuestro Señor. En el primer siglo había poco acuerdo entre los judíos sobre cómo sería el reino mesiánico. Una suposición muy popular era que el yugo romano se rompería y habría paz política y prosperidad creciente. Carson. 4. Es importante entender que el Sermón del Monte no se refiere a la salvación como tal, pero establece para el discípulo y el discípulo potencial como considerando a Jesús como Rey se traduce en ética y la vida diaria. V. No se puede probar, pero en mi opinión, el Sermón del Monte fue el sermón estándar de Jesús. Era el núcleo de su mensaje itinerante, una proclamación simple de cómo Dios espera que vivamos, comparando con malentendidos comunes de los judíos de esa vida. Puede ser que cuando Jesús predicó a una nueva audiencia, a menudo usó este sermón o temas de él. Sin embargo, también podemos considerar esto como Jesús entrenando a sus discípulos en el mensaje que él quería que llevaran a otros. Era su mensaje, destinado a ser pasado a ellos y a través de ellos. En el Sermón del Monte, Mateo nos demuestra a Jesús instruyendo a sus discípulos en el mensaje que era suyo y que debían llevar a otros hombres. Barclay, en el Evangelio de Lucas, el material similar al Sermón del Monte viene inmediatamente después de que Jesús escogió a los 12. 7. Barclay también señala que la traducción del verbo enseñaba está en el tiempo imperfecto, por lo tanto, describe una acción repetida y habitual, y la traducción debería ser, esto es lo que él solía enseñarles. 8. Es evidente que el Sermón del Monte tuvo un impacto importante en la iglesia primitiva. Los cristianos primitivos hacen referencia constante a él y sus vidas muestran la gloria de discípulos radicales. B. Las bienaventuranzas, el carácter de los ciudadanos del reino. La primera parte del Sermón del Monte es conocida como las bienaventuranzas, que significa las bendiciones, pero también puede ser entendido como dándole a los creyentes sus actitudes, las actitudes que él debe ser. En las bienaventuranzas, Jesús establece tanto la naturaleza como las aspiraciones de los ciudadanos de su reino. Ellos tienen y están aprendiendo estos rasgos de carácter. Todos estos rasgos de carácter son marcas y metas de todos los cristianos. No es como si pudiéramos especializarnos en uno mientras excluimos los otros, como es el caso con los dones espirituales. No hay escapatoria de nuestra responsabilidad para desear cada uno de estos atributos espirituales. Si conoces a alguien que dice ser cristiano pero no demuestra ni desea ninguno de estos rasgos, con razón puedes dudar su salvación, porque no tienen el carácter de ciudadanos del reino. Pero si afirman haber dominado estos atributos, puedes cuestionar su honestidad. 1. 3. La fundación, pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, Jesús prometió bendición a sus discípulos, prometiendo que los pobres en espíritu son bienaventurados. La idea detrás de la antigua palabra griega para bienaventurados es feliz, pero en el sentido más verdadero y piadoso de la palabra, no en nuestro sentido moderno de simplemente estar cómodos o entretenidos en el momento. Y la misma palabra para bienaventurado, la cual en un sentido significa feliz, es aplicada a Dios en 1 Timoteo 1:11. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Mequeries entonces describe ese gozo que tiene su secreto dentro de sí mismo, ese gozo que es sereno e intocable y autónomo, ese gozo que es completamente independiente de todas las posibilidades y cambios de la vida. Barclay. 2. En Mateo 25:34, Jesús dijo que en el día del juicio Él le dirá a su pueblo, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En ese día, Él juzgará entre los bienaventurados y los condenados. Él bien sabe y explica cuáles son los requerimientos para el bienaventurado.
También podemos decir que nadie fue más bienaventurado que Jesús. Él sabe lo que pasa en una vida bendecida. 3. No has fallado de notar que la última palabra del Antiguo Testamento es maldición, y es sugerente que el sermón de apertura del ministerio de nuestro Señor comienza con la palabra bienaventurado. Spurgeon. 4. Not también, con deleite, que la bendición en todo caso está en tiempo presente, una felicidad para ser disfrutada y deleitada ahora. No es, bienaventurados serán, sino, bienaventurados. Spurgeon. B. Los pobres en espíritu. Esta no es confesión de un hombre que por naturaleza es insignificante, o personalmente sin valor, pues eso sería falso. En cambio, es una confesión que él es pecaminoso y rebelde y que carece por completo de las virtudes morales adecuadas, para recomendarlo a Dios. Y los pobres en espíritu reconocen que no tienen bienes espirituales. Saben que están espiritualmente en bancarrota. Podríamos decir que el griego antiguo tenía una palabra para los trabajadores pobres y otra para los verdaderamente pobres. Jesús usó la palabra para los verdaderamente pobres aquí. Esto indica a alguien que debe mendigar por lo que sea que tenga o reciba. 2. La pobreza de espíritu no puede ser inducida artificialmente por el odio a sí mismo. El Espíritu Santo y nuestra respuesta a su obra en nuestros corazones hacen que suceda. 3. Esta bienaventuranza es la primera, porque aquí es donde empezamos con Dios. Una escalera, si ha de ser de cualquier uso, debe tener el primer escalón cerca del suelo, o los escaladores débiles nunca podrán subir. Hubiera sido un grave desánimo para la lucha de fe si la primera bendición hubiera sido para los de corazón puro. Para esa excelencia el joven principiante no hace ningún reclamo, mientras que a la pobreza de espíritu puede alcanzar sin ir más allá de su línea. Spurgeon. 4. Todos pueden comenzar aquí. No es bienaventurados primero los puros o los santos o los espirituales o los maravillosos. Todos podemos ser pobres en espíritu. No lo que tengo, sino lo que no tengo, es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. Spurgeon. C. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que tienen que mendigar, son recompensados. Reciben el reino de los cielos porque la pobreza de espíritu es un prerequisito absoluto para recibir el reino de los cielos, y mientras alberguemos ilusiones de nuestros propios recursos espirituales, nunca recibiremos de Dios lo que necesitamos absolutamente para ser salvos. Y el reino de los cielos no es dado en base de la raza, los méritos ganados, el sello militar y la destreza de los zelots, o la riqueza de un saqueo. Es dado a los pobres, los publicanos despreciados, a las prostitutas, aquellos que son tan pobres, que saben que no pueden ofrecer nada y no intentan. Claman por misericordia y solo ellos son escuchados. Carson. 2. Los pobres en espíritu son levantados del muladar y puestos, no entre los sirvientes contratados en el campo, sino entre los príncipes del reino. Pobres en espíritu, las palabras suenan como si describieran a los dueños de nada, y sin embargo, describen a los herederos de todas las cosas. Pobreza feliz. Los millonarios se hunden en la insignificancia. El tesoro de las Indias se evapora en humo, mientras que para los pobres en espíritu permanece un reino impecable, ilimitado e infinito, el cual los hace bendecidos en la estima de aquel que es Dios sobre todo, bendecidos para siempre. Spurgeon. 2. El llamado a ser pobre en espíritu es puesto primero por una razón, porque pone los siguientes mandatos en perspectiva. No pueden ser cumplidos por la fuerza de uno mismo, sino solo por medio de la confianza de un mendigo en el poder de Dios. Nadie llora hasta que es pobre en espíritu, nadie es dócil hacia otros hasta que tiene una perspectiva humilde de sí mismo. Si no sientes tu propia necesidad y pobreza, nunca tendrás hambre ni sed de justicia. Y si tienes una perspectiva demasiado alta de ti mismo, encontrarás difícil ser misericordioso con los demás. 2. 4. La reacción piadosa a la pobreza de espíritu, llorar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. La gramática griega antigua indica un intenso grado de duelo. Jesús no habla de tristeza casual por consecuencias de nuestro pecado, sino de un dolor profundo ante Dios por nuestro estado caído.
Y la palabra griega para lloran, utilizada aquí, es la palabra más fuerte para llorar en el idioma griego. Es la palabra que se usa para llorar por los muertos, para el lamento apasionado por alguien que fue amado. Barclay. 2. El llanto es para la condición baja y necesitada tanto del individuo como de la sociedad, pero con la conciencia de que son necesitados por causa del pecado. Los que lloran en realidad lloran por el pecado y sus efectos. 3. Este llanto es la tristeza que es según Dios que produce arrepentimiento para salvación que Pablo describió en 2 Corintios 7:10. B. Porque ellos recibirán consolación. A los que lloran por su pecado y su condición pecaminosa se les promete consolación. Dios permite esta tristeza en nuestras vidas como un camino, no como un destino. Y los que lloran pueden saber algo especial acerca de Dios, la participación de sus padecimientos. Filipenses 3:10. Un acercamiento al varón de dolores quien fue familiarizado con la tristeza. Isaías 53:3. 3:5. El siguiente paso, mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, es imposible traducir esta antigua palabra griega praus, mansos, con una sola palabra en nuestro idioma. Tiene la idea de un balance adecuado entre el enojo y la indiferencia, de una personalidad poderosa debidamente controlada y de humildad. Y que en el vocabulario de la lengua griega antigua, la persona mansa no era pasiva ni manejada fácilmente. La idea principal detrás de la palabra mansos era fuerza bajo control, como un semental fuerte que estaba entrenado para hacer su trabajo en vez de correr libremente. 2. En general, los griegos consideraban la mansedumbre como un vicio porque no lograron distinguirlo del servilismo. Ser manso hacia otros implica libertad de malicia y un espíritu vengativo. Carson. 3. Los mansos, quien pueden estar enojados, pero refrenar su ira en obediencia a la voluntad de Dios, y no se enojarán a menos que puedan estar enojados y no pecar, ni serán provocados fácilmente por otros. Paul. 4. Los hombres que sufren mal sin amargura o deseo de venganza. Brace. V. Las dos primeras bienaventuranzas son generalmente internas. La tercera trata de cómo uno se relaciona con su prójimo. Las dos primeras eran principalmente negativas, la tercera es claramente positiva. B. Ser manso significa mostrar disposición a someterse y trabajar bajo la autoridad apropiada. También es una disposición de pasar por alto los derechos y privilegios de uno mismo. Una cosa es aceptar mi propia bancarrota espiritual, pero, ¿qué tal si alguien más lo hace por mí? ¿Reacciono mansamente? Este bienaventurado es manso. Son mansos ante Dios, en que se someten a su voluntad y conforme a su palabra. Son mansos ante los hombres, en que son fuertes, pero también humildes, apacibles, pacientes, sufridos. 7. Nuestra palabra manso viene del viejo anglosajón meca, o mexea, un compañero o igual, porque el que es manso o tierno de espíritu, está siempre dispuesto a asociarse con el más malo de los que temen a Dios, sintiéndose superior a nadie, y sabiendo muy bien que no tiene nada de bondad espiritual o temporal, sino lo que ha recibido meramente de la generosidad de Dios, nunca mereciendo ningún favor de su mano. Clarke. B. Porque ellos recibirán la tierra por heredad, podemos ser mansos, dispuestos a controlar nuestro deseo por nuestros derechos y privilegios, porque confiamos que Dios nos cuida y Él protegerá nuestra causa. La promesa, recibirán la tierra por heredad, prueba que Dios no permitirá que sus mansos terminen estafados. Y parece como si fueran a ser excluidos del mundo, pero no lo serán, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los lobos devoran a las ovejas, sin embargo, hay más ovejas en el mundo que lobos, y las ovejas continúan multiplicándose y alimentándose de pastos verdes. Spurgeon. 2. Los mansos de Inglaterra, movidos por su tierra nativa por intolerancia religiosa, han heredado el continente de América. Brace. 3. Solo tenía que mirarlo, todo mientras el sol brillaba sobre él, y luego mirar al cielo y decir, Padre mío, todo esto es tuyo, y, por lo tanto, todo es mío, porque soy heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. Así que, en este sentido, el hombre de espíritu manso hereda toda la tierra.
Spurgeon. 4. A través de las primeras bienaventuranzas notamos que el hombre natural no encuentra felicidad o bienaventuranza en pobreza espiritual, llanto o mansedumbre. Estas solo son bendiciones para el hombre espiritual, aquellos que son criaturas nuevas en Jesús. 4. 6. El deseo de aquel que tiene pobreza en espíritu, llanto por pecado y mansedumbre, justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre. Esto describe un hambre profunda que no puede satisfacerse con un bocadillo. Este es un anhelo que perdura y nunca está completamente satisfecho en este lado de la eternidad. Esta pasión es real, así como el hambre y la sed son reales. Esta pasión es natural, así como el hambre y la sed son naturales en una persona sana. Esta pasión es intensa, así como puede ser el hambre y la sed. Esta pasión puede ser dolorosa, así como el hambre y la sed reales pueden causar dolor. Esta pasión es una fuerza motriz, así como el hambre y la sed pueden manejar al hombre. Esta pasión es una señal de salud, así como el hambre y la sed demuestran salud. Hambre y sed de justicia. Vemos a cristianos hambrientos por muchas cosas: poder, autoridad, éxito, comodidad, felicidad. Pero, ¿cuántos tienen hambre y sed de justicia? Es bueno recordar que Jesús dijo esto en un día y a una cultura que realmente sabía lo que era tener hambre y sed. El hombre moderno, al menos en el mundo occidental, se encuentra a menudo tan distante de las necesidades básicas del hambre y la sed que también les resulta difícil tener hambre y sed de justicia. 2. Dice él, no es suficiente para mí saber que mi pecado ha sido perdonado. Tengo una fuente de pecado dentro de mi corazón, y de ellas fluyen continuamente aguas amargas. Que mi naturaleza pueda cambiar, para que yo, el amante del pecado, pueda ser un amante de aquello que es bueno, que yo, ahora lleno de maldad, pueda ser lleno de santidad. Spurgeon. 3. ¿Cómo se expresa esta hambre y sed de justicia? Un hombre anhela tener una naturaleza justa. Un hombre quiere ser santificado, ser hecho más santo. Un hombre anhela continuar en la justicia de Dios. Un hombre anhela ver la justicia promovida en el mundo. 4. Él tiene hambre y sed de justicia. No tiene hambre ni sed de que su partido político pueda llegar al poder, pero sí tiene hambre y sed de que se haga la justicia en la tierra. No tiene hambre ni sed de que sus propias opiniones sean escuchadas, y que su propia secta o denominación crezca en número e influencia, pero desea que la justicia vaya siempre delante. Spurgeon. C. Porque ellos serán saciados, Jesús prometió saciar al hambriento, saciarlos con todo lo que puedan comer. Este es un relleno extraño que satisface pero nos hace desear más. 5. 7. Bendición a los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Cuando esta bienaventuranza se dirige a los que mostrarán misericordia, habla a aquellos que ya han recibido misericordia. Es misericordia ser vaciado de tu orgullo y llevado a la pobreza en espíritu. Es misericordia ser llevado a llanto sobre tu condición espiritual. Es misericordia recibir la gracia de mansedumbre y convertirse dócil. Es misericordia tener hambre y sed de justicia. Por lo tanto, este de quien se espera que muestre misericordia es alguien quien ya la ha recibido. El misericordioso se lo mostrará a aquellos que son más débiles y pobres. El misericordioso siempre buscará a aquellos que lloran y están de luto. El misericordioso siempre perdonará a los demás, y siempre buscará restaurar relaciones. El misericordioso será misericordioso al carácter de otras personas y escogerá pensar lo mejor de ellas siempre, que sea posible. El misericordioso nunca esperará demasiado de otros. El misericordioso será compasivo con aquellos que son externamente pecaminosos. El misericordioso tendrá cuidado por las almas de todo hombre. Porque ellos alcanzarán misericordia. Si quieres misericordia de los demás, especialmente de Dios, entonces debes tener cuidado de ser misericordioso con los demás.
Algunos se preguntan por qué Dios mostró tanta misericordia al rey David, especialmente en las formas terribles en las que pecó. Una razón por la que Dios le dio tanta misericordia fue porque David fue notablemente misericordioso con el rey Saúl, y en varias ocasiones fue amable con un Saúl muy indigno. En David, el misericordioso alcanzó misericordia. 6:8. Bendición a los limpios de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. En el griego antiguo, la frase de limpio corazón tiene la idea de rectitud, honestidad y claridad. Puede haber dos ideas relacionadas con esto. Uno es de pureza moral interior en oposición a la imagen de pureza o pureza ceremonial. La otra idea es de un corazón indiviso, aquellos que son absolutamente sinceros y no divididos en su devoción y compromiso con Dios. Y Cristo estaba tratando con los espíritus de hombres, con su naturaleza interna y espiritual. Él hizo esto más o menos en todas las bienaventuranzas, y este golpea el centro del objetivo cuando no dice, bienaventurados los de limpio lenguaje, o los de limpia acción, ni tampoco, bienaventurados los de limpia ceremonias, o limpia vestimenta, o limpia comida, sino, bienaventurados los de limpio corazón. Spurgeon. Porque ellos verán a Dios. En esto, los de limpio corazón reciben la recompensa más maravillosa. Ellos gozarán de una mayor intimidad con Dios de lo que podrían haber imaginado. Los pecados contaminantes de codicia, opresión, lujuria y engaño elegido tienen un efecto cegador definitivo sobre una persona, y los de limpio corazón son más libres de estas contaminaciones. Y, aunque ningún ojo mortal puede ver y comprender la esencia de Dios, sin embargo, estos hombres podrán por un ojo de fe ver y disfrutar a Dios en esta vida, aunque por un vidrio más oscuro, y en la vida venidera cara a cara. Paul. La persona de limpio corazón puede ver a Dios en la naturaleza. La persona de limpio corazón puede ver a Dios en la Escritura. La persona de limpio corazón puede ver a Dios en su familia de la iglesia. 2. Un día, en la mesa de un restaurante del hotel, yo estaba hablando con un hermano ministro acerca de ciertas cosas espirituales cuando un caballero, quien estaba sentado frente a nosotros, y que tenía una servilleta fajada debajo de su barbilla, y una cara que indicaba su gusto por el vino, hizo esta observación. He estado en este mundo por 60 años y sin embargo, nunca he estado consciente de algo espiritual. No dijimos lo que pensamos, pero pensamos que era muy probable que lo que dijo era perfectamente cierto. Y hay muchas más personas en el mundo quienes pueden decir lo mismo que él dijo. Pero eso solo probaba que él no estaba consciente de algo espiritual, no que otros no estaban conscientes de ello. Spurgeon. 3. Por último, esta relación íntima con Dios debe convertirse en nuestra mayor motivación para la pureza, más grande que un miedo de ser pillado o un miedo a las consecuencias. 7.9. Bendición a los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Esto no describe a aquellos que viven en paz, sino a aquellos que en realidad producen paz, venciendo el mal con el bien. Una manera que logramos esto es a través de compartiendo el Evangelio, ya que Dios ha confiado en nosotros el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:18. En el evangelismo hacemos paz entre el hombre y el Dios a quien han rechazado y ofendido. Y el versículo que lo precede habla de la bienaventuranza de los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es bueno que entendamos esto. Debemos ser, primero limpios, luego pacíficos. Nuestra paz nunca debe ser un pacto con el pecado, o una alianza con aquello que es malo. Debemos de fijar nuestras caras como pedernales contra todo lo que es contrario a Dios y su santidad. Siendo eso un asunto establecido en nuestras almas, podemos avanzar a la paz hacia otros. Spurgeon. 2. Comúnmente pensamos que este trabajo de traer paz es hacer el trabajo de una persona que separa entre dos individuos peleando. Esta puede ser una manera que se puede cumplir, pero uno también puede terminar un conflicto y ser un pacificador cuando eres parte de un conflicto, cuando eres el individuo herido o ofensivo. 3. Es el diablo que causa conflicto. Es Dios quien ama la reconciliación y quien ahora a través de sus hijos, como antes lo hizo a través de su Hijo unigénito, está empeñado en hacer paz. Stat.
B. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. La recompensa de los pacificadores es que son reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Ellos comparten su pasión por la paz y reconciliación, el derribamiento de muros entre personas. Y Él es bendecido por Dios. Aunque el pacificador puede ser maltratado por el hombre, Él es bendecido por Dios. Él es bendecido de estar entre los hijos de Dios, adoptado en su familia, rodeado por hermanos y hermanas a través de las edades. 2. Ahora, por lo tanto, aunque sea, en su mayor parte, una oficina ingrata, con hombres, para interponer y para tratar de asumir las luchas, para reconstruir a aquellos que se han ido a un lado y separado, aún así, hazlo por el amor de Dios, y que podáis, como seréis después de un tiempo, ser llamado y contado, no entrometidos, sino hijos de Dios. 3. Y Él a veces se pondrá a sí mismo entre los dos, cuando estén muy enojados, y tomará los golpes de ambos lados, porque sabe que Jesús así lo hizo, quien tomó los golpes de su Padre y de nosotros también, que por el sufrimiento en nuestra parte se pueda hacer paz entre Dios y el hombre. Spurgeon. 8, 10 a 12. La recepción del mundo a este tipo de personas. Persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los que padecen persecución. Estos bienaventurados son perseguidos por causa de la justicia y por causa de Jesús, por mi causa, no por su propia estupidez o fanatismo. Pedro reconoció que el sufrimiento podría llegar a algunos cristianos por razones aparte de la fidelidad a Jesús. 1 Pedro 4, 15-16, y esto no es a lo que Jesús se refiere aquí. Y los rasgos de carácter descritos en las bienaventuranzas no son valorados por nuestra cultura moderna. No reconocemos ni damos premios al de más limpio corazón o más pobre en espíritu. Aunque nuestra cultura no piensa mucho de estos rasgos de carácter, sí describen el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. 2. Entonces el rey añade una octava bienaventuranza, y esa una doble, para aquellos que por su lealtad sufren. Morgan. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Jesús incluye a los insultos y la malicia hablada a la esfera de la persecución. No podemos limitar nuestra idea de persecución a solamente oposición física o tortura. Y, en Mateo 5:10 son perseguidos por causa de la justicia. En Mateo 5:11 son perseguidos por causa de Jesús. Esto muestra que Jesús esperaba que sus vidas justas fueran vividas según su ejemplo, y en honor a Él. 2. No tomó mucho para que estas palabras de Jesús se hicieran ciertas para sus seguidores. Los cristianos primitivos escucharon a muchos enemigos decir toda clase de mal contra ellos por causa de Jesús. Los cristianos eran acusados de canibalismo, debido a la malinterpretación asquerosa y deliberada de la práctica de la Santa Cena del Señor. Inmoralidad, por causa de la malinterpretación asquerosa y deliberada de reuniones semanales, fiestas de amor y reuniones privadas. Fanatismo revolucionario, porque creían que Jesús regresaría y habría un final apocalíptico a la historia. Separación de familias, porque cuando una persona de la pareja o el padre o madre se hacían cristianos, a menudo había cambio y separación en la familia. Traición, porque no honraban a los dioses romanos ni participaban en la adoración del emperador. Se gozaos y alegraos, literalmente, podemos traducir esta frase a decir que el perseguido debe saltar de alegría. ¿Por qué? Porque el perseguido tendrá gran galardón en los cielos, y porque los perseguidos están en buena compañía. Los profetas antes que ellos también fueron perseguidos. Y una palabra fuerte de la invención helenística, de saltar mucho, significando alegría irreprimible y demostrativa. Es la alegría del escalador de alpino parado en la cima de la montaña nevada. Brace. 2. Trapp nombra a algunos hombres que en realidad se regocijaron y se alegraron mucho cuando fueron perseguidos.
George Roper llegó a la hoguera saltando de alegría y abrazó la hoguera donde iba a ser quemado como si fuera un amigo. El doctor Taylor saltó y bailó un poco cuando llegó a su ejecución, respondiendo cuando le preguntaron cómo estaba. Bien, alabado sea Dios, buen maestro alguacil, nunca mejor. Pues ahora estoy casi en casa de mi padre. Lawrence Saunders, quien con una sonrisa abrazó la estaca de su ejecución y la besó diciendo, bienvenida a la cruz de Cristo, bienvenida a la vida eterna. 3. Sin embargo, el mundo persigue a esta gente buena porque los valores y carácter expresados en estas bienaventuranzas son tan opuestos a la manera de pensar del mundo. Nuestra persecución tal vez no sea mucho en comparación con otras. Peor si nadie habla mal de ti. ¿Son estas bienaventuranzas rasgos en tu vida? C. Donde Jesús quiere que sus discípulos demuestren su discipulado. 1:13. Los seguidores de Jesús deben ser como la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, los discípulos son como la sal porque son preciosos. En los tiempos de Jesús, la sal era mercancía valiosa. A los soldados romanos a veces se les pagaba con sal, dando lugar a la frase, vale su sal. B. Vosotros sois la sal de la tierra. Los discípulos son como la sal porque tienen una influencia conservadora. La sal se usaba para preservar las carnes y retardar la decadencia. Los cristianos deben tener una influencia conservadora en su cultura. Si vosotros sois la sal de la tierra, los discípulos son como la sal porque añaden sabor. Los cristianos deben ser personas con sabor. Y los discípulos, si son fieles a su llamado, hacen de la tierra un lugar más puro y agradable al paladar. Franz. D. Si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada. La sal debe mantener su salinidad para tener valor alguno. Cuando no sirve como sal, es hollada por los hombres. De la misma manera, demasiados cristianos pierden su sabor y se vuelven buenos para nada. Y la mayor parte de la sal en el mundo antiguo derivaba de las marismas o algo similar, en vez de la evaporación del agua salada, y por lo tanto contenía muchas impurezas. La sal, siendo más soluble que las impurezas, podía ser lixiviada, dejando un residuo tan diluido que era de poco valor. Carlson. 2:14-16. Los seguidores de Jesús deben ser como la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús le da al cristiano un gran cumplido y una gran responsabilidad cuando dice que nosotros somos la luz del mundo, porque Él tomó ese título para sí mismo mientras caminó en este mundo, Juan 8:12 y Juan 9:5. Y luz del mundo significa que no solo somos receptores de luz, sino también dadores de luz. Debemos tener una mayor preocupación que solo nosotros mismos, y no podemos vivir solamente para nosotros mismos, debemos tener a alguien a quien dar luz, y hacerlo con amor. 2. Este título había sido dado por los judíos a ciertos de sus rabís eminentes. Con gran pomposidad hablaron del rabí Judá, o rabí Jochanan, como las lámparas del universo, las luces del mundo. Debió haber sonado extraño a los oídos de los escribas y fariseos escuchar ese mismo título, con toda sobriedad, aplicado a unos campesinos y pescadores de rostro bronceado con manos trabajadas, que se habían convertido en discípulos de Jesús. Spurgeon. 3. Jesús nunca nos retó a convertirnos en sal o luz. Él simplemente dijo que nosotros lo somos, y estamos cumpliendo o fallando esta responsabilidad dada. 4. El pensamiento clave en las dos ilustraciones de sal y luz es distinción. La sal se necesita porque nuestro mundo se está echando a perder y decayendo, y si nuestro cristianismo también se está pudriendo y decayendo, para nada será bueno. La luz se necesita porque el mundo está en tinieblas, y si nuestro cristianismo imita a las tinieblas, no tenemos nada que mostrarle al mundo. Para ser efectivos debemos de buscar y demostrar el distintivo cristiano.
Nunca podemos afectar el mundo para Jesús si somos igual que el mundo. Pobre mundo, es oscuro, y anda a tientas a medianoche, y no puede tener luz a menos que la reciba a través de nosotros. Ser la luz del mundo rodea la vida con responsabilidades estupendas, y la invierte con la más solemne dignidad. Escuchen esto, hombres y mujeres humildes, vosotros que no habéis hecho figura en la sociedad, sois la luz del mundo. Si alusan tenuemente, tenue es la luz del mundo y densa su oscuridad. Spurgeon. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El propósito de la luz es iluminar y exponer lo que está ahí. Por lo tanto, la luz debe ser expuesta antes de que sea útil. Si está debajo de un almud, ya no es útil. Y Cristo sabía que habría gran tentación para los hombres que tenían en ellos ser luz para ocultar su luz. Atraería la atención del mundo hacia ellos, y así los expondría a la mala voluntad de quienes odian la luz. Brace. 2. Cristo nunca contempló la producción de cristianos secretos, cristianos cuyas virtudes nunca serían mostradas, peregrinos que viajarían al cielo de noche, y nunca serían vistos por sus compañeros peregrinos o cualquier otra persona. Spurgeon. 3. Las figuras de sal y luz también nos recuerdan que la vida marcada por las bienaventuranzas no se debe vivir en aislamiento. A menudo asumimos que esas cualidades internas solo pueden ser desarrolladas o demostradas en aislamiento del mundo, pero Jesús quiere que las vivamos ante el mundo. C. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tal ciudad es prominente y no se puede esconder. Si ves una ciudad así a la distancia, es difícil quitarle los ojos de encima. De la misma manera, Jesús quería que la gente de su reino viviera vidas visibles que atrajeran atención a la belleza de la obra de Dios en la vida. Y es como si nuestro Salvador hubiera dicho: tú necesitas ser santo, ya que tu conversación no puede ser escondida, como tampoco una ciudad que está edificada sobre un monte, la cual es obvia a cualquier ojo. Los ojos de todo hombre estarán sobre ti. Paul. 2. No muy lejos de este pequeño monte, donde Jesús enseñó, está la ciudad Safed, la cual se supone que es la antigua Betulia. Está sobre una montaña eminente y conspicua, y se ve de lejos y de cerca. No podemos suponer que Cristo alude a esta ciudad, en estas palabras suyas: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Maundrell, citado en Clarke. D. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. La idea de un candelero da el sentido de que debemos ser intencionales de dejar que esta luz brille. Así como los candeleros son puestos en alto para que su luz sea más efectiva, debemos buscar diferentes formas de dejar brillar nuestra luz en maneras más grandes y amplias. ¿Y qué candelero se encontró para el cristianismo en los martirios del Coliseo, en las quemas públicas por los paganos y papistas, y en todos los otros modos por los cuales los creyentes en Cristo fueron forzados a la fama? Spurgeon. 2. El texto dice que la vela ilumina a todos los que están en la casa. Algunos profesores dan luz solo a una parte de la casa. He conocido a mujeres que son muy buenas con todos, excepto con sus esposos, y a estos fastidian de noche en noche, así que no les dan luz a ellos. He conocido a esposos tan a menudo en juntas que descuidan su hogar, y por lo tanto, sus esposas extrañan la luz. Spurgeon. 3. El venerable Bede, cuando estaba interpretando este texto, dijo que Cristo Jesús trajo la luz de la deidad dentro de la pobre linterna de nuestra humanidad, y luego la puso sobre el candelabro de su iglesia para que toda la casa del mundo pueda ser iluminada de este modo. Ciertamente así es. Spurgeon. Para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de dejar que alumbre vuestra luz al hacer buenas obras es para que otros glorifiquen a Dios y no a nosotros mismos. Y el objetivo de nuestro alumbre no es que los hombres vean lo bueno que somos, ni siquiera que nos vean en absoluto, sino que vean la gracia en nosotros y a Dios en nosotros, y clamar: ¿qué padre han de tener estas personas? ¿No es esta la primera vez en el Nuevo Testamento que Dios es llamado nuestro Padre? ¿No es singular que la primera vez que se asoma sea cuando los hombres ven las buenas obras de sus hijos? Spurgeon. 2. Jesús señaló una amplitud en el impacto de los discípulos que debió haber parecido casi ridículo en ese momento.
¿Cómo podrían estos humildes Galileos ser sal a la tierra o luz al mundo? Pero lo hicieron. 3. Las tres imágenes juntas son poderosas, hablando del efecto de los discípulos de Jesús en este mundo. La sal es lo opuesto a la corrupción y evita que la corrupción empeore. La luz da el regalo de dirección para que aquellos que han perdido su rumbo puedan encontrar el camino a casa. Una ciudad es producto del orden social y el gobierno está en contra del caos y el desorden. 4. Bruce comenta acerca de esta primera referencia a Dios como Padre. Dios, aprendemos, como el Padre se deleita en conducta noble, como los padres humanos se gozan en hijos que se liberan con valentía. De la ley y la verdadera justicia. 1. 17 a 18. La relación de Jesús con la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús aquí comenzó una larga discusión sobre la ley, y quería dejar en claro que no se oponía a lo que Dios le dio a Israel en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Él no vino a abrogar la palabra de Dios, sino a liberarla de la manera en que los fariseos y escribas la habían interpretado erróneamente. Y los judíos de los tiempos de Jesús podían referirse a las Escrituras como la ley y los profetas. Mateo 7:12, 11:13, 22:40, Lucas 16:16, Juan 1:45, Hechos 13:15, 28 horas y 23 minutos, Romanos 3:21, la ley. Los profetas y los salmos, Lucas 24:44, o solamente, la ley, Mateo 5:18, Juan 10:34, 12:34, 15:25, 1 Corintios 14:21. Carson. 2. Para mostrar que Él nunca quiso abrogar la ley, nuestro Señor Jesús ha personificado todos sus mandatos en su propia vida. En su propia persona había una naturaleza perfectamente conformada a la ley de Dios, y como era su naturaleza, así era su vida. Spurgeon. 3. Porque de cierto, en griego amén, os digo es la firma de Jesús. No se conoce a otro maestro que la haya utilizado. Sirve, como la cita de los profetas, dice el Señor, para marcar un dicho como importante y autoritativo. Franz. B. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús quería dejar en claro que Él tenía autoridad aparte de la ley de Moisés, pero no en contradicción a ella. Jesús no añadió nada a la ley, excepto una cosa que ningún hombre había añadido a la ley, la obediencia perfecta. Esta es ciertamente una manera en que Jesús vino a cumplir la ley. Y, a pesar de que Él a menudo desafió las interpretaciones del hombre acerca de la ley, especialmente los reglamentos del sábado, Jesús nunca rompió la ley de Dios. 2. Aquí está uno más grande que el Antiguo Testamento, que Moisés y los profetas. Pero el más grande está lleno de reverencia por las instituciones y los libros sagrados de su pueblo. Él no ha venido para invalidar la ley o a los profetas. Brace. 3. Jesús cumple la ley y los profetas y ellos le señalan, y Él es su cumplimiento. Carson. Jesús cumplió las enseñanzas doctrinales de la ley y los profetas en que trajo revelación completa. Jesús cumplió la profecía predictiva de la ley y los profetas en que Él es el prometido, demostrando la realidad detrás de las sombras. Jesús cumplió los mandatos morales y legales de la ley y los profetas en que los obedeció y los reinterpretó en su verdad. Jesús cumplió la pena de la ley y los profetas por su muerte en la cruz, tomando la pena que nosotros merecíamos. 4. El apóstol Pablo escribió de este tema, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. En una palabra, Cristo cumplió con la ley, primero. En sí misma, era solo una sombra, la representación típica, de cosas buenas por venir. Y Él añadió a aquello lo cual era necesario para hacerla perfecta, su propio sacrificio, sin el cual tampoco podría satisfacer a Dios, ni santificar al hombre. Segundo, lo cumplió en él mismo al someterse a sus tipos con obediencia exacta, y verificándolos por su muerte en la cruz.
Tercero, Él completó esta ley y los dichos de sus profetas, en sus miembros, al darles gracia para amar al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y a sus prójimos como a sí mismos, porque esto es toda la ley y los profetas. Clarke. C. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La jota y la tilde eran pequeñas marcas en la escritura hebrea. Jesús aquí nos dijo que no solo las ideas de la palabra de Dios son importantes, sino también las palabras mismas, hasta las letras de las palabras, son importantes. Esto nos enseña lo alto que Dios considera su palabra. Y la J se refiere a Yod, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, parece media letra. 2. La tilde es una marca pequeña en una letra hebrea, parecida al cruce de una T o la cola de una I. La diferencia entre Bet y Kaf es una tilde. La diferencia entre Dalet y Res es una tilde. La diferencia entre Bab y Sajin es una tilde. 3. Aunque toda la tierra y el infierno deberían unirse para obstaculizar el logro de los grandes diseños del Altísimo, será todo en vano, incluso el sentido de una sola letra no se perderá. Las palabras de Dios, las cuales señalan su diseño, son tan incambiables como su propia naturaleza. Clarke. 4. Hasta que todo se haya cumplido, esto es cierto en varios diferentes sentidos. Es la seguridad de que Jesús mismo cumplió la ley por su obediencia perfecta. Es la seguridad de que Jesús mismo cumple la ley en nosotros por su obediencia perfecta, Romanos 8:4. Es la seguridad de que el plan de Dios nunca se dejará de lado hasta que todas las cosas se cumplan al fin de la era. 2, 19 a 20, la relación de los discípulos con la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Los mandamientos deben ser obedecidos según fueron explicados y cumplidos por la vida de Jesús y sus enseñanzas, no como en la manera de pensar legalista de las autoridades religiosas de los tiempos de Jesús. Por ejemplo, el sacrificio es mandato de la ley, pero fue cumplido en Jesús, por lo que no corremos el peligro de ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos al no observar el sacrificio de animal como se detalla en la ley de Moisés. B. Cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. El cristiano ha terminado con la ley como un medio de ganar la justicia delante de Dios. Un pasaje que explica esto es Gálatas 2:21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sin embargo, la ley es la expresión perfecta del carácter ético y los requisitos de Dios. Y la ley nos envía a Jesús para ser justificados, porque nos demuestra nuestra incapacidad de poder complacer a Dios en nosotros mismos. Pero después de venir a Jesús, Él nos envía de vuelta a la ley para conocer el corazón de Dios para nuestra conducta y santificación. C. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Considerando la increíble devoción a la ley mostrada por los escribas y fariseos, ¿cómo podemos esperar superar su justicia? Y los fariseos eran tan escrupulosos en mantener y cumplir la ley que hasta diezmaban de las pequeñas especias, obtenidas de sus jardines de hierbas, Mateo 23:23. El corazón de esta devoción a Dios es demostrado por los judíos ortodoxos modernos. A principios de 1992, los inquilinos dejaron que 3 departamentos en un vecindario ortodoxo en Israel se quemaran mientras le preguntaban a un rabino si una llamada telefónica al departamento de bomberos en sábado violaba la ley judía. Es prohibido a los judíos observantes usar el teléfono en sábado, porque hacerlo interrumpiría una corriente eléctrica, lo que se considera una forma de trabajo. En la media hora que le tomó al rabí el decidir que, sí, el fuego se extendió a 2 departamentos vecinos. 2. La vida de Pablo demuestra cómo era la justicia de los fariseos. Hechos 23:6, 26, 5. Filipenses 3:5. 3. Podemos exceder su justicia porque nuestra justicia excede la de los escribas y fariseos en tipo, no en grado.
Pablo describe dos tipos de justicia en Filipenses 3, 6-9, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 4. Aunque la justicia de los escribas y fariseos era impresionante para la observación humana, no podía prevalecer ante Dios. Isaías 64, 6. V. Por lo tanto, no somos hechos justos por cumplir con la ley. Cuando vemos lo que realmente significa cumplir la ley, estamos agradecidos que Jesús nos ofrece un diferente tipo de justicia. Jesús interpreta la ley en su verdad. En esta sección, Jesús presenta el verdadero significado de la ley. Pero esto no es Jesús en contra de Moisés, es Jesús contra las interpretaciones falsas y superficiales de Moisés. Con relación a la ley, los dos errores de los escribas y fariseos fueron que ambos restringieron los mandatos de Dios, como en la ley de asesinato, y extendieron los mandatos de Dios más allá de su intención, como en la ley del divorcio. 1, 21-22, Jesús interpreta la ley contra el asesinato. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga, fatu, quedará expuesto al infierno de fuego. Oísteis que fue dicho, esta gente realmente no había estudiado la ley de Moisés por sí mismos. Todo lo que tenían era la enseñanza sobre la ley de los escribas y fariseos. En este asunto en particular, el pueblo había escuchado a los escribas y fariseos enseñar, no matarás. Y, cuando Jesús dicho a los antiguos, nos recuerda que algo no es verdadero solamente porque es antiguo. Y si no es cierto, su antigüedad no tiene crédito. La antigüedad dislocada de la verdad no es más que canicie sucia, y no merece más reverencia que un hombre viejo sátiro, que es mucho más odioso, porque es viejo. Pero yo os digo, Jesús demuestra su autoridad y no confía en las palabras de los escribas o maestros previos. Él les enseñará el verdadero entendimiento de la ley de Moisés. Y que Rey es el nuestro, que extiende su cetro sobre el reino de nuestras concupiscencias internas. Cuán soberanamente lo expresa, pero yo os digo. ¿Quién sino un ser divino tiene autoridad para hablar de esta manera? Su palabra es ley. Así debería ser, viendo que él toca el vicio en la fuente y prohíbe la impureza en el corazón. Spurgeon. C. Cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. La enseñanza de los escribas y fariseos, no matarás, era lo suficientemente cierta. Sin embargo, también enseñaban que cualquier cosa que no sea matar podría permitirse. Gestión externa, nunca del corazón. Jesús regresa la ley a los asuntos del corazón. La supervisión del reino no comienza arrestando a un criminal con manos llenas de sangre. Arresta al hombre en el cual acaba de nacer el espíritu asesino. Morgan. 2. Debemos enfatizar que Jesús no está diciendo que la ira es igual de mala como el asesinato. Es profundamente moralmente confundido pensar que alguien que le grita a otra persona con ira ha pecado tanto, como alguien que asesina a otra persona con ira. Jesús enfatizó que la ley condena a ambos, sin decir que la ley dice que las dos cosas son iguales. Las leyes del pueblo solo podían tratar con el acto externo del asesinato, pero Jesús declaró que sus seguidores entendieran que la moralidad de Dios se refería no solo al final sino también al comienzo del asesinato. 3. Barclay, comentando específicamente sobre la palabra griega antigua traducida enoje, así que Jesús prohíbe para siempre la ira que encierra, la ira que no olvida, la ira que se rehúsa a ser pacificada, la ira que busca venganza. C. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Llamar a alguien necio expresaba desprecio por su inteligencia. Llamar a alguien fatuo expresaba desprecio por su carácter. Ambos rompían el corazón de la ley contra el asesinato, aun si no cometían asesinato.
Y los comentaristas han traducido la idea detrás de necio, raca, como imbécil, tonto, zoquete, estúpido, idiota. Raca es una palabra casi intraducible, porque describe un tono de voz más que nada. Su acento es un acento de desprecio. Es la palabra de alguien que desprecia a otro con un desprecio arrogante. Barclay. 2. Estas no son palabras poco comunes o vulgares, pero sugieren una actitud de desprecio. Franz. 3. En estas palabras de Jesús contra la ira y el desprecio hay un aspecto de exageración. Son la fuerte expresión de alguien en quien todas las formas de crueldad despertaron sentimientos de aborrecimiento apasionado. Son de gran valor como revelación de carácter. Brace. 2. 23 a 26. Más acerca de problemas de relaciones personales. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. Deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda. Jesús considera que es mucho más importante reconciliarte con un hermano que hacer un deber religioso. Jesús dice que debemos reconciliarnos primero con tu hermano. No podemos pensar que nuestro servicio para el Señor justifica nuestras malas relaciones con los demás. Debemos hacer lo que Pablo manda en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. B. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Jesús nos manda a resolver pronto el enojo y la malicia con otros. Cuando lo ignoramos o lo pasamos por alto, realmente nos encarcela y seas echado en la cárcel. Y Pablo expresa la misma idea en Efesios 4, 26-27. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando nos aferramos a nuestro enojo contra otro, pecamos y le damos lugar al diablo. C. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús aquí habló con figuras retóricas. La pena máxima que se paga a manos del juez, el alguacil y en la cárcel nunca podría satisfacerse con dinero, el último cuadrante. Sin embargo, la realidad sugerida por estas figuras retóricas nos recuerda que el sufrimiento de la eternidad es, ciertamente eterno. Y deja que nuestros traficantes de mérito vayan primero al infierno por sus pecados, y se queden ahí por toda la eternidad. Después, si Dios crea otra eternidad, pueden tener libertad para relatar sus buenas obras y pedir sus salarios. Un niño con una cuchara podrá más rápido vaciar el mar que los condenados en el infierno lograr su miseria. 3, 27 a 28, Jesús interpreta la ley contra el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oísteis que fue dicho, ahora, Jesús trata con lo que habían escuchado sobre la ley del adulterio. Por supuesto, los maestros de la época enseñaban que el adulterio estaba mal. Pero aplicaban la ley solo a las acciones, no al corazón. B. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús explica que es posible cometer adulterio o asesinato en nuestro corazón o mente, y esto también es pecado y prohibido por el mandato contra el adulterio. Y, con las palabras, cualquiera que mira a una mujer, Jesús localizó el origen de la lujuria en los ojos. Esto es verdadero de acuerdo con la declaración bíblica, como Job 31, 1, y experiencia de la vida. Cuando uno parecía tenerle lástima a un tuerto, le dijo que había perdido a uno de sus enemigos, uno muy ladrón, que le habría robado su corazón. 2. Sin embargo, es importante entender que Jesús no está diciendo que el acto de adulterio y adulterio en el corazón son lo mismo. Más de varias personas han sido engañadas en este punto y dicen, ya he cometido adulterio en mi corazón, así que bien podría hacerlo en la práctica. El acto de adulterio es mucho peor que el adulterio en el corazón. El punto de Jesús no es decir que son las mismas cosas, sino decir que ambas son pecado y ambas están prohibidas por el mandato de la ley contra el adulterio.
3. Algunas personas solo se abstienen del adulterio porque temen ser atrapados, y en su corazón cometen adulterio todos los días. Es bueno evitar el acto de adulterio, pero es malo que su corazón esté lleno de adulterio. 4. Este principio aplica mucho más que solo a hombres viendo a mujeres. Aplica a casi todo lo que codiciamos con el ojo o la mente. Estas son las palabras más perspicaces sobre impureza que jamás se hayan pronunciado. Morgan. Se adulterio, en su corazón, como Jesús considera el adulterio en el corazón un pecado, sabemos que lo que pensamos y dejamos que descanse en nuestro corazón es basado en elección. Muchos creen que no tienen opción y por lo tanto no tienen responsabilidad por lo que piensan, pero esto contradice la enseñanza clara de Jesús aquí. Tal vez no seamos capaces de controlar los pensamientos o sentimientos que pasan por nuestra mente, pero ciertamente podemos decidir dónde descansará nuestro corazón y nuestra mente. Y la imaginación es un regalo dado por Dios, pero si es alimentada con suciedad por el ojo, estará sucia. Todo pecado, no el menor pecado sexual, comienza con la imaginación. Por lo tanto, lo que alimenta la imaginación es de máxima importancia en la búsqueda de la justicia del reino. Carson. 2. También es importante distinguir entre la tentación de pecar y el pecado. Se supone que la mirada no es casual sino persistente, el deseo no involuntario o momentáneo, sino apreciado con anhelo. Brace. 3. Jesús, aunque tentado en todos los sentidos, Hebreos 4:15, soportó tales tentaciones, y no cedió a tales pecados. Él fue capaz de ver a las mujeres como más que objetos para su gratificación. Fue tentado en todo como nosotros, pero el deseo fue expulsado por el gran poder de un amor puro en el que cada mujer era una hija, una hermana o una prometida, un objeto sagrado de tierno respeto. Brace. 4. 29 a 30. Nuestra actitud en la guerra contra el pecado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Aquí Jesús usa una figura retórica y no habló literalmente. Lamentablemente, algunos lo han tomado de esa manera y se han mutilado en esfuerzos equivocados en búsqueda de santidad. Por ejemplo, el famoso cristiano primitivo llamado Origen se castró a sí mismo sobre el principio de este pasaje. Y el problema con una interpretación literal es que no llega lo suficientemente lejos. Aun si te cortas la mano o te sacas tu ojo, puedes pecar con la otra mano u ojo. Cuando todos esos ya no están, puedes pecar especialmente con tu mente. 2. La mutilación no servirá el propósito. Puede que prevenga el acto externo, pero no extinguirá el deseo. Brace. B. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús simplemente enfatizó el punto de que uno debe estar dispuesto a sacrificar para ser obediente. Si parte de nuestra vida está dada al pecado, debemos estar convencidos de que es mejor que esa parte de nuestra vida muera, en lugar de condenar toda nuestra vida. Y esta es la cosa que muchos no están dispuestos a hacer, y por eso permanecen atrapados en pecado, o nunca vienen a Jesús. Nunca llegan más allá de un vago deseo de ser mejores. 2. La salvación de nuestras almas debe ser preferida sobre todas las cosas, que sean siempre tan queridas y preciosas para nosotros. Y si la discreción ordinaria del hombre enseña que para la preservación de sus cuerpos se corten un miembro en particular, el cual podría dañar a todo el cuerpo, les enseña mucho más a apartarse de cualquier cosa que perjudique la salvación de sus almas. Paul. 5. 31 a 32. Jesús interpreta la ley sobre el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. En los tiempos de Jesús, mucha gente interpretaba que el permiso mosaico para el divorcio, Deuteronomio 24:1, otorgaba prácticamente cualquier razón como motivo para el divorcio.
Algunos rabinos enseñaban que esto hasta permitía que un hombre se divorciara de su esposa si ella quemaba su desayuno. Y Moisés insistió en una escritura de divorcio, para que las pasiones de ira podrían tener tiempo para calmarse y que la separación, si era necesaria, podría realizarse con deliberación y formalidad legal. El requerimiento de una escritura era, hasta cierto punto, un control sobre un mal hábito, que estaba tan arraigado en la gente que rechazarlo por completo habría sido inútil, y solo habría causado otro crimen. Spurgeon. 2. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, este permiso de Deuteronomio 24:1 se había convertido en un instrumento de crueldad contra las esposas. Los escribas se ocuparon exclusivamente en obtener la carta de separación en forma legal debida. No hacían nada para restringir al capricho injusto de los esposos. Más bien abrían una puerta más amplia a la licencia. Brace. 3. En ese tiempo, se debatieron las razones permisibles para el divorcio. Escuela de Shammai restringió la alguna cosa indecente de Deuteronomio 24:1 para referirse solo a un delito sexual autentificado por testigos. France. Escuela de Hillel supuestamente lo tomó por cualquier motivo de queja, hasta incluyendo quemar la cena. France. B. El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. La cuestión del divorcio se basaba de una interpretación estricta o floja de la palabra indecente en Deuteronomio 24:1. Aquellos que querían hacer el divorcio fácil tenían una interpretación floja. Jesús deja en claro que la idea de indecente es fornicación, no algo que la esposa pueda hacer para desagradar al esposo. Y fornicación se traduce por nella, cuyo significado raíz es fornicación, pero es usado más ampliamente, de modo que podría incluir la falta de castidad premarital, descubierta posteriormente. France. 2. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio se explica con más detalle en Mateo 19, pero aquí vemos la intención de Jesús, volver a la intención de la ley, en lugar de permitir que sea usada como un permiso fácil para el divorcio. 3. La cláusula excluyente de Mateo, por lo tanto, no introduce una nueva disposición, sino que hace explícito lo que cualquier lector judío habría dado por sentado cuando Jesús hizo las declaraciones, aparentemente no calificadas de Marcos 10, 9-12. France. 4. Este énfasis de Jesús en la permanencia del matrimonio y el error del divorcio injustificado fue en contra del pensamiento de muchos en las culturas judía y gentil. En Grecia vemos todo un sistema social basado en relaciones fuera del matrimonio. Vemos que estas relaciones fueron aceptadas como naturales y normales, y no en lo menos culpables. La cultura romana llegó a adoptar esta actitud hacia el matrimonio. Barclay. C. Hace que ella adultere. Un divorcio ilegítimo da lugar al adulterio porque Dios no reconoce el divorcio y ve una nueva relación como bígama. Es posible para una persona tener un divorcio que sea conocido por el Estado, pero no por Dios. Si esa persona se casa con alguien más, Dios considera esa relación adulterio porque los ve como si aún están casados. 6. 33-37. Jesús interpreta la ley sobre los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Los escribas y fariseos habían torcido la ley no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27, para permitir tomar prácticamente cualquier otro nombre en un falso juramento. B. No juréis en ninguna manera. Jesús nos recuerda que Dios es parte de cualquier juramento. Si juras por el cielo, la tierra, Jerusalén, o aún por tu cabeza, tú juras por Dios, y tu juramento debe ser honrado. Y, de nuevo, una declaración no calificada, no para ser tomada en la carta como una nueva ley, sino en el espíritu de inculcar tal amor a la verdad que, en lo que a nosotros respecta, no haya necesidad de juramentos. Brace. C. Pero sea vuestro hablar, sí, sí,
tener que jurar o hacer juramentos revela la debilidad de tu palabra. Demuestra que no hay suficiente peso en tu carácter para confirmar tus propias palabras. Cuánto mejor es dejar que tú, sí, sea, sí, y tú, no, sea, no. Y algunos han tomado esta palabra de Jesús como más que un énfasis en decir la verdad y en la honestidad como prohibición absoluta de todos los juramentos. Esto es equivocado, porque los juramentos son permitidos bajo ciertas circunstancias, siempre y cuando no se abusen de ellos y sean usados como cobertura para el engaño. Dios mismo hace juramentos, Hebreos 6:13 y Lucas 1:73. Jesús habló bajo juramento en una corte, Mateo 26, 63-64. Pablo hizo juramentos, Romanos 1:9, 2 Corintios 1:23, Gálatas 1:20, 2 Tesalonicenses 2:5. 2. El hombre verdaderamente bueno nunca tendrá que hacer un juramento. La verdad de sus palabras y la realidad de sus promesas no necesitan tal garantía. Pero el hecho de que los juramentos a veces son necesarios es la prueba de que los hombres no son hombres buenos y que este no es un mundo bueno. Barclay. 7. 38-42. Jesús interpreta la ley de retribución. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dé. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La ley mosaica sí enseñaba ojo por ojo, diente por diente, Éxodo 21-24. Pero con el tiempo, los maestros religiosos movieron este mandato fuera de su esfera adecuada, un principio limitando la retribución del gobierno civil, y lo pusieron en la esfera equivocada, como obligación en las relaciones personales. Ve a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí, Jesús presenta la plenitud de la ley de ojo por ojo, y como su idea de limitar la venganza se extiende al principio de aceptar ciertos males contra uno mismo. Y, cuando una persona nos insulta, te hiere en la mejilla derecha, queremos regresarles lo que nos dieron a nosotros, y más. Jesús dice que debemos soportar pacientemente tales insultos y ofensas, y no resistáis al que es malo quien te ofende de esta manera. En cambio, confiamos en que Dios nos defenderá. Franz señala que las escrituras antiguas judías dicen que golpear a alguien con el dorso de la mano un insulto severo era castigado con una fuerte multa, de acuerdo con Mishneh BK 8:6. 2. Está equivocado pensar que Jesús quería decir que el mal nunca debe ser resistido. Jesús demostró con su vida que el mal debe ser resistido, así como cuando golpeó las mesas en el templo. 3. Jesús está diciendo que el verdadero cristiano ha aprendido a no resentir ningún insulto y no buscar venganza por ningún disgusto. Barclay, cuando pensamos en cómo Jesús mismo fue insultado y hablado en su contra, como un glotón, un borracho, un hijo ilegítimo, blasfemo, un loco, etc., podemos ver cómo vivió él mismo este principio. 3. Es equivocado pensar que Jesús se refiere a que no se puede resistir o defender en un ataque físico. Cuando Jesús habla de una herida en la mejilla derecha, era entendido culturalmente como un gran insulto, no un ataque físico. Jesús no se refiere a que si alguien nos pega el lado derecho de la cabeza con un bate de béisbol, deberíamos permitirles que nos golpeen el lado izquierdo también. Si una persona diestra golpea la mejilla derecha de alguien, es probable que es un golpe por el dorso de la mano, probablemente considerado más insultante que una bofeteada con la palma abierta, Carson. 2 Corintios 11:20 probablemente tiene en mente este tipo de insulto. 4. También es equivocado pensar que Jesús se refiere a que no hay lugar en la sociedad para el castigo o la retribución. Jesús aquí habla de las relaciones personales, y no de las funciones apropiadas del gobierno para restringir el mal, Romanos 13:1-4. Debo volver mi mejilla cuando soy insultado, pero el gobierno tiene la responsabilidad de restringir al hombre malo de un asalto físico. C. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Bajo la ley de Moisés, la capa era algo que no se le podía quitar a nadie,
Éxodo 22:26, Deuteronomio 24:13. Y los discípulos de Jesús, si demandados por sus túnicas, una prenda interior como nuestro traje, pero usada junto a la piel, lejos de buscar satisfacción, con gusto se separarán de lo que pueden guardar legalmente. Carson. 2. Sin embargo, incluso en un país donde se puede tener justicia, no debemos recurrir a la ley para cada mal personal. Más bien debemos soportar ser atacados en vez de exclamar por siempre, traeré una acción. Spurgeon. D. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Positivamente, se nos dice que tomemos el mando de las imposiciones malignas al hacer una elección deliberada de dar más de lo que se nos exige. En ese tiempo, Judea estaba bajo la ocupación militar romana. Según la ley militar, cualquier soldado romano podía pedirle a un judío que lleve su carga militar por una milla, pero solamente una milla. Jesús aquí dice, ve más allá de la milla requerida por la ley y ve otra milla por tu propia decisión de amor. Así es como transformamos un intento de manipularnos en un acto libre de amor. Y los judíos resentían furiosamente tales imposiciones, y la elección de este ejemplo de Jesús deliberadamente lo disocia de los militantes nacionalistas. En vez de resistirse, o incluso resentirse, el discípulo debe ofrecerse para una milla más. Franz. 2. Lo antiguo decía, insiste en tu propio derecho, y amando a tu prójimo, odia a tu enemigo y así asegura tu seguridad. Lo nuevo dice, sufre injusticias y prodiga tu amor a todos. Morgan. Al que te pida, dé. El único límite para este tipo de sacrificio es el límite que impondrá el amor mismo. No es amoroso entregarse a la manipulación de alguien sin que la transformemos en un acto de amor. No siempre es amoroso dar o no resistir. Y podemos decir que Pablo repitió esta idea de Jesús, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. 8, 43 a 47, Jesús interpreta la ley del amor hacia tu prójimo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley mosaica ordenaba amarás a tu prójimo, Levítico 19:18. Sin embargo, algunos maestros en los tiempos de Jesús añadieron una aplicación errónea opuesta y maligna, una obligación equitativa de aborrecerás a tu enemigo. Y, en general, consideraban a todos los incircuncisos no como sus prójimos, sino sus enemigos, quienes el precepto no los obligaba a amar. Paul. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. En cambio, Jesús les recuerda que Dios se refiere que todas las personas son nuestros prójimos, incluso nuestros enemigos. Para cumplir con esta ley debemos amar, bendecir, hacer el bien y orar por nuestros enemigos, no solo por nuestros amigos. Y Jesús entendió que tendremos enemigos, pero debemos responderles con amor, confiando en que Dios protegerá nuestra causa y destruirá a nuestros enemigos de la mejor manera posible, transformándolos en nuestros amigos. 2. La actitud del discípulo hacia la persecución religiosa debe ir más allá de la no represalia a un amor positivo. Franz. 3. Una tarea difícil, tengo que decir, pero difícil o no, debe hacerse, ya que nunca será tan contrario a nuestra naturaleza sucia y práctica antigua. C. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Al hacer esto, estamos imitando a Dios, quien demuestra amor a sus enemigos, al hacer llover sobre justos e injustos. Y puedes ver la filosofía de nuestro Señor Jesucristo acerca de la naturaleza. Él creía en la presencia y obra inmediata de Dios. Como el gran Hijo de Dios,
tuvo una percepción muy sensible de la presencia de su Padre en todas las escenas a su alrededor, y por lo tanto llama al sol el sol de Dios, que hace salir su sol. Spurgeon. 2. Como si no considerara el carácter humano en absoluto, Dios manda que su sol brille sobre lo bueno y lo malo. Como si no supiera que cualquier hombre es vil, Él manda a su lluvia caer sobre el justo e injusto. Sin embargo, si sabe, pues no es deidad ciega. Él lo sabe, y sabe cuando su sol brilla en acres de aquel miserable que está produciendo una cosecha para un patán. Lo hace deliberadamente. Cuando la lluvia está cayendo sobre el cultivo del avaro, Él sabe que el opresor se hará más rico por ello, y tiene la intención que así sea. Él no hace nada por error y nada sin propósito. Spurgeon. 3. ¿Qué nos dice Dios cuando actúa así? Yo creo que dice esto: este es el día de gracia gratis. Este es el tiempo de misericordia. Aún no es la hora del juicio, cuando Él separará lo bueno de lo malo, cuando se sentará en el trono del juicio y premiará diferentes porciones a los justos y a los malvados. Spurgeon. 4. Esto es un ejemplo, que nosotros también debemos amar a nuestros enemigos y bendecirlos si podemos. Al hacerlo, nos mostramos a nosotros mismos como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Somos hechos hijos por la regeneración, por medio de la fe en el Hijo, pero somos llamados a hacer nuestro llamado y elección firme, a aprobar y vindicar nuestro derecho a ese nombre sagrado. Solo podemos hacer esto demostrándolo con palabra y hecho que la vida divina y los principios nos animan. Meyer. D. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis, que haces más que el pecador? Debemos considerarlo no una cuestión de virtud si simplemente regresamos el amor que se nos da. Y, recuerda, Jesús enseñó aquí el carácter de los ciudadanos de su reino. Debemos esperar que ese carácter sea diferente del carácter visto en el mundo. Hay muchas razones por las que se debe esperar más de los cristianos que de otras personas. Ellos dicen tener algo que los demás no tienen. Ellos afirman ser renovados, arrepentidos y redimidos por Jesucristo. De hecho, tienen algo que otros no tienen. De hecho, son renovados, arrepentidos y redimidos por Jesucristo. Tienen un poder que otros no tienen. Pueden hacer todo por medio de Cristo que los fortalece. Ellos tienen el Espíritu de Dios habitando dentro de ellos. Ellos tienen un mejor futuro que los demás. 9:48. La conclusión de la verdadera interpretación de la ley. Sed, pues, vosotros perfectos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed, pues, vosotros perfectos. Si un hombre pudiera vivir de la manera que Jesús no ha dicho en este capítulo, realmente sería perfecto. Él nunca odiaría, calumniaría o hablaría mal de otra persona. Él nunca tendría lujuria en su corazón o mente y no codiciaría nada. Él nunca haría un juramento falso, y siempre sería completamente sincero. Él dejaría que Dios defienda sus derechos personales, y no se encargaría de defender esos derechos. Él siempre amaría a sus prójimos, incluso a sus enemigos. D. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si un hombre pudiera guardar exactamente lo que Jesús dijo aquí, ciertamente tendría una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, Mateo 5:20, lo mismo que debemos tener para entrar al reino de Dios. Pero solo hay un hombre que ha vivido así, Jesucristo. ¿Qué pasa con el resto de nosotros? ¿Somos nosotros excluidos del reino de Dios? Y Jesús dice que la verdadera dirección en la que la ley siempre ha apuntado no es hacia simples restricciones judiciales, concesiones que surgen de la dureza de los corazones de los hombres, ni siquiera a la ley del amor. No, apunta hacia toda la perfección de Dios, ejemplificada por la interpretación autoritativa de la ley. Carson. 2. Vemos que en esta sección, Jesús no estaba buscando principalmente demostrar lo que Dios requiere del cristiano en su vida diaria. Es cierto, Jesús ha revelado el estándar supremo de Dios, y debemos tomarlo en serio. Pero su intención principal era decir, si quieres ser justo por medio de la ley, debes cumplir con toda la ley, interna y externamente, es decir, debes ser perfecto.
3. Jesús ha demostrado que necesitamos una justicia aparte de la ley, Romanos 3, 21-22. Así como Pablo lo expresó en Romanos 3, 21-22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. 4. ¿Cuál es nuestra relación actual con la ley, cómo verdaderamente se interpreta? Somos expuestos como pecadores culpables que nunca podremos ser justos por nuestras buenas obras, lo que pensaba la mayoría de las personas en los días de Jesús y en nuestros días. Finalmente, cuando se trata de entender la interpretación y los mandatos de la ley, hacemos bien al recordar otro aspecto de la enseñanza de Jesús sobre la ley. Al enfocarnos en el mandato de amar a Dios y a nuestro prójimo, entenderemos correctamente los mandatos y detalles de la ley, Mateo 22, 37-40. El apóstol Pablo escribió lo mismo acerca de esto, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, 1 Timoteo 1:5.